Sobrevivir a una embolia pulmonar. Uf, es una gran victoria, sin duda. Pero, ¿qué viene después? Para muchísimas personas, la recuperación es solo el inicio de una lucha más larga y a menudo silenciosa. Hoy vamos a meternos de lleno en eso. ¿Qué pasa tiempo después de que alguien sobrevive a una embolia pulmonar? Y para empezar, un dato que impresiona. Más del 50%, así es, más de la mitad de quienes sobreviven a una embolia pulmonar van a tener algún tipo de complicación a largo plazo. No estamos hablando de unos pocos casos, no, es la mayoría. Y resulta que todos estos problemas que persisten no son cosas separadas, no son eventos aislados. Tienen un nombre, un término que agrupa todo esto y que es clave para entender lo que viene después. Se le conoce como síndrome postembolia pulmonar. Bueno, entonces, ¿qué es exactamente este síndrome? Vamos a desglosarlo, a ver qué implica y sobre todo, ¿por qué es tan importante tenerlo en el radar? A ver, la definición es bastante directa. Pensemos en alguien que ya tuvo su tratamiento anticoagulante, todo como debe ser. Si después de 3 meses, y ojo con ese número, 3 meses, esa persona sigue con falta de aire o nota que ya no puede hacer el mismo ejercicio que antes, bueno, ahí es cuando se empieza a hablar de síndrome postembolia pulmonar. El tiempo, esos 3 meses, es el punto de corte. Y ojo, porque este síndrome no es una sola cosa, ¿eh? Es más bien como un abanico de posibilidades. Puede ser desde un desacondicionamiento físico, algo bastante común, hasta temas psicológicos. Pero también puede incluir cosas mucho más serias, como una disfunción del ventrículo derecho. Y la que es sin duda la más grave de todas, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, o HPTEC. Justamente por eso, ahora vamos a poner la lupa sobre la HPTEC. ¿Por qué? Porque es la complicación más severa a largo plazo. Y si no se detecta a tiempo, las consecuencias pueden ser muy serias. Para entender bien qué es la HPTEC, imaginemos el proceso normal. Lo ideal es que el cuerpo, con ayuda de los anticoagulantes, disuelva el coágulo y listo. Pero en la HPTEC, la historia es otra. El coágulo, en vez de disolverse, como que se atrinchera. No se va. Se organiza, se pone duro y se transforma en una especie de cicatriz que se pega a las paredes de las arterias en los pulmones. Y claro, eso genera un bloqueo que ya no es temporal, es permanente. Y esto nos lleva a la definición más técnica. Esos coágulos que se volvieron cicatrices hacen que la presión dentro de las arterias de los pulmones se dispare. Y aquí viene el problema. El lado derecho del corazón tiene que trabajar muchísimo más para bombear sangre contra esa presión. No está diseñado para eso, y con el tiempo empieza a fallar. Esa, en esencia, es la HPTEC. Claro, la pregunta que todos nos hacemos es, si es algo tan grave, ¿qué tan seguido pasa? ¿Es muy común? Y bueno, la respuesta no es tan simple como parece. Miren esta gráfica. Aquí se ve por qué digo que es complejo. Los datos históricos nos daban un rango enorme, desde menos de un 1% hasta casi un 10%. ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, por cómo se diseñaban los estudios, los pacientes que incluían. Pero los estudios más nuevos, más prospectivos, nos dan una cifra más aterrizada, alrededor del 2.3%. Y luego ves estudios de un solo centro, como este que reporta más del 8%, y te hace pensar que quizás con un seguimiento más estricto se están encontrando más casos de los que creíamos. Entonces, si la incidencia no está del todo clara, la siguiente pregunta es, ¿podemos saber quiénes tienen más riesgo de desarrollar HPTEC? Y la respuesta es que sí. Hay varios factores de riesgo que ya están bien identificados. Veamos esta tabla. Hay varias condiciones crónicas que nos ponen en alerta. Por ejemplo, si una persona ya tuvo una trombosis venosa antes, o si le quitaron el vaso. También las enfermedades inflamatorias crónicas, o incluso tener ciertos dispositivos médicos como catéteres infectados. En resumen, cualquier cosa que haga que la sangre coagule más fácil o que genere inflamación crónica es una bandera roja. Pero no todo es sobre el historial del paciente. El propio evento de la embolia también nos da pistas. Por ejemplo, si se tardó mucho en diagnosticar, si los síntomas estuvieron ahí por más de una semana, o si la presión en las arterias pulmonares estaba muy alta desde el principio o incluso al momento del alta. Y claro, la cantidad de coágulos que se ven en la tomografía inicial. Todo eso influye, y mucho, en el riesgo. Ok,
Ya sabemos quiénes tienen más riesgo. Ahora, ¿cómo se llega al diagnóstico? Bueno, no es algo que se haga de un día para otro. Hay un camino, un proceso bien estructurado que se basa, sobre todo, en un seguimiento muy cuidadoso. El punto de partida, y esto es clave, es una consulta de seguimiento entre los 3 y 6 meses después de la embolia. Si en esa consulta la persona sigue con síntomas, como esa falta de aire que no se va, entonces se pasa al siguiente nivel, hacer estudios de imagen. Y si la sospecha sigue siendo alta, el paso final es derivar a un centro de expertos en hipertensión pulmonar. Y este diagrama nos muestra cómo se ve todo eso en la práctica. Todo empieza en la consulta, ¿no? Se evalúan los síntomas, se ven los factores de riesgo. Si algo no cuadra, si hay sospecha, se revisan las tomografías viejas y se piden pruebas nuevas, como un ecocardiograma para ver cómo está el corazón. Y a partir de ahí, dependiendo de lo que salga, se avanza a estudios más específicos, como una gammagrafía, para confirmar si de verdad hay un problema de flujo de sangre en los pulmones. Pero, al final del día, para tener el diagnóstico confirmado, sí o sí se necesita una prueba específica. El estándar de oro, como se le llama, es el cateterismo cardíaco derecho. Es un procedimiento donde se mide directamente la presión dentro de las arterias pulmonales. Y es súper importante que se haga al menos 3 meses después de la embolia, para estar seguros de que no es algo que quedó del evento agudo, sino un problema crónico. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, quizá la más importante de todas. Si el problema son coágulos que no se disuelven, ¿no podríamos hacer algo desde el principio, con tratamientos más potentes, para evitar que esto pase? La lógica suena impecable, ¿verdad? Si usamos tratamientos que destruyen los coágulos, como los fibrinolíticos, o sacamos los coágulos con catéteres, pues debería quedar menos material para que se forme esa cicatriz. Tiene todo el sentido del mundo. Y es una idea que, por supuesto, se ha investigado muchísimo. Pero, ¿qué nos dice la evidencia? Bueno, la respuesta de las guías clínicas más importantes es bastante clara y directa. Esta cita de la Sociedad Europea de Cardiología de 2019 lo deja clarísimo. A día de hoy, prevenir las secuelas a largo plazo no es una justificación para usar un tratamiento trombolítico. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si sonaba tan lógico, pues porque a pesar de la teoría, los grandes estudios clínicos no han podido demostrar que estas terapias realmente funcionen para prevenir la HPTEC o los síntomas a largo plazo. Al final, el riesgo de sangrado que conllevan estos tratamientos es muy alto, y no se justifica si el beneficio para prevenir esto no está probado. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de todo este recorrido? El mensaje clave, la verdad, no es sobre un tratamiento mágico o una solución rápida. Es algo mucho más básico pero fundamental. Hagamos un repaso rápido. Primero, más de la mitad de las personas que superan una embolia pulmonar van a tener problemas a largo plazo. Segundo, la HPTC es una complicación seria, aunque rara, que pasa cuando los coágulos no se van y se hacen cicatriz. Tercero, hay factores de riesgo claros que nos ayudan a saber quién necesita más atención. Y cuarto, y quizás lo más importante, el seguimiento estructurado, esa visita a los 3 o 6 meses, es absolutamente crítica para poder diagnosticarlo a tiempo. Sobrevivir a la embolia es sin duda la primera gran batalla. Pero la guerra de verdad, se gana con conciencia y un seguimiento atento y constante. La atención no puede terminar cuando el paciente sale del hospital. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Le estamos prestando suficiente atención a todo este viaje que viene después de la embolia?